Fabri, muchas gracias por aceptar la entrevista. Un placer. O la conversación, digamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? ¿Bien? Está simpático el día, ¿no? Está simpático el día. Sí, porque hoy día amaneció lloviendo, entonces yo pensé que lo íbamos a hacer adentro. Pero bueno, sí. El sol nos salvó la tarde. Sí, bueno, Fabricio está haciendo el PhD en estudios hispánicos en la Universidad de UBC. Es el primer año. Primer año, así es. ¿Qué tal? ¿Qué nos puedes decir de tu experiencia en el primer año? Bien, estoy contento, estoy haciendo los seminarios. Estoy muy contento con la universidad en general, con los compañeros, los profesores. No me puedo quejar. Supongo que hay una diferencia en la manera de estudiar, la diferencia académica con respecto a España. Tú has estudiado en España y has estudiado también en Francia. Entonces, ¿cuál pensarías tú que es la diferencia más resaltante? No sé si hay tantas diferencias, la verdad. Diría que es bastante más similar de lo que creo que se suele decir. Tal vez aquí, al haber más recursos económicos, se puede permitir, digamos, exigir más al estudiante que asista a clase. Entonces hay como mucho más insistencia en que la asistencia a clase sea parte de la nota. Eso está empezando a cambiar en España y en Francia ahora con el plan de Bolonia. ¿Qué es el plan de Bolonia? Bueno, el plan de Bolonia es una reforma universitaria a nivel europeo, que consiste básicamente en la transformación de las antiguas licenciaturas, los antiguos planes universitarios en planes más cortos, que cuestan más dinero. Y que implican, digamos, que sea obligatorio, casi obligatorio hacer un máster después de la licenciatura, ¿no? Entonces ahora sí que se está empezando a pedir más asistencia en las universidades españolas, por ejemplo, pero cuando yo hice la licenciatura, hace 10 años, cuando empecé a estudiar mi licenciatura, no era tampoco tan importante la asistencia a clase, entonces yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Y no me incidía tanto, por ejemplo, no asistir todas las clases, ¿no? Aquí veo que es muy importante. Y tal vez hay cierta, en ese sentido, tal vez sí que hay como cierto trato a los estudiantes, a veces que puede resultar, eso es como un poco infantil, ¿no? Infantilizar un poco al estudiante en cuanto a darle tanta importancia a la asistencia a clase, como si estuviéramos en el secundario. Claro. Eso tal vez es una pequeña diferencia. Sí. ¿Tú eres argentino? ¿Tú eres brasileño? ¿Eres español? ¿Eres francés? No lo tengo claro. ¿Eres canadiense? Porque tú tienes pues una familia repartida un poco por todo lado, ¿no? Cuéntame un poco. Bueno, yo nací en Buenos Aires en el 85 y a los poquitos meses mis padres decidieron mudarse a Brasil, al interior de São Paulo. Y bueno, ahí viví hasta los 4 años. O sea, tu primera lengua, tu lengua materna es el portugués. Sí, lo que pasa es que bueno, a los 4 años nos volvimos a vivir a Buenos Aires en el año 90 y el español se convirtió en mi lengua materna, digamos, sustituyó al portugués en algún punto. ¿Lo sustituyó completamente o sí, convivió con él? Bueno, afortunadamente mi madre, cuando nos mudamos a Argentina, insistió en que le escribiera cartas a mis abuelos, sus padres, mi madre brasileña. Y entonces eso hizo que al final, digamos, que hoy pueda escribir en portugués casi sin falta de ortografía. Bueno, pero sobre todo cuando paso mucho tiempo, sí, es mucho. Pero cuando paso mucho tiempo sin hablar portugués, noto que, digamos, mi nivel de lengua sufrió como lo que los lingüistas llaman un proceso de... me olvidé ahora. Tengo la palabra en la boca. En todo caso, explícalo. Es como... Sí, digamos, es cuando tu nivel de lengua se oxida, ¿no? Sí. Queda en algún lugar del cerebro porque no estaba utilizado. Es un poco con lo que me pasa con el francés. Yo era muy fluido con el francés, vivía en Montreal, pues me comunicaba en francés, pero no lo utilizo, no hay momento. Puedo escuchar, pero no puedo hablar. Se me ha ido. Claro, como a mí se me ha ido el término lingüístico. Cuando lo recuerde en el medio de la charla te lo voy a soltar y... pero sí, exacto. Entonces el español sustituyó al portugués en un punto y yo diría que mi lengua materna es más el español que el portugués hoy en día, es la lengua que más domino, digamos. Okay. Y luego a los 16 años, después de la crisis del 2001 en Argentina,
poco como consecuencia de la crisis, mis padres decidieron irse a vivir a Cataluña, España, y ahí terminé el secundario. Sí. Y fui a la universidad, hice mi licenciatura en Barcelona, en la Universidad de Barcelona. ¿En qué? ¿Licenciatura en qué? En literaturas comparadas, teoría de literatura. En literaturas comparadas. Sí. Ah, interesante. Y un poco de tu niñez. ¿Qué recuerdas de tu niñez? ¿Qué son por ejemplo, cuáles son las imágenes que se vienen ahorita? De mi niñez en Brasil no recuerdo mucho, recuerdo más por lo que me contaban mis padres y por cuando vivíamos en Buenos Aires, como mis abuelos se habían quedado en São Paulo. Íbamos mucho a visitarlos y cada vez que íbamos a visitarlos me venían los recuerdos de la infancia en Brasil, pero como me fui muy pequeñito no tengo apenas recuerdos. Yeah. De mi infancia en Buenos Aires recuerdo una infancia muy feliz, en una época muy difícil, que fueron los años 90 en Argentina. Ese es con la época de los 90 es con Menem, ¿no? Sí, Menem. Durante todos los años 90 gobernó Carlos Saúl Menem. Sí. Una época muy complicada porque es el neoliberalismo en su máxima, digamos, en su máximo esplendor, sí, digamos. Sí, sí, ¿no? Sí, fue una época extraña, una época muy extraña. Sí, y por eso se fueron. Bueno, no nos fuimos inmediatamente después de que terminó el gobierno de Menem, sino 2 años después. Argentina sufrió la peor crisis de su historia en el año 2001, a final del 2001, y a consecuencia de esa crisis, sí. Mi familia decidió irse de Argentina. Sí, claro, sí recuerdo. No podían sacar dinero de los bancos. Era una crisis pero bien profunda. Y recuerdo que se hablaba mucho de esto, de que fue el momento en que los argentinos se dieron cuenta que eran del tercer mundo y no eran europeos. Sí, después se olvidaron rápidamente igual, pero por un momento se acordaron. Sí. Sí, bueno, y luego viajan a Barcelona entonces. No, bueno, viajamos a Tarragona, mis padres siguen viviendo allá. Tarragona es una ciudad que está como 80 kilómetros de Barcelona. Y ahí terminé mi secundario y después a los 20 años me emancipé y me fui a vivir a Barcelona solo. Y ahí fue donde, trabajando sobre todo en hoteles como recepcionista de noche, hice mi licenciatura en literaturas comparadas. Y después de 5 años, cuando terminé mi licenciatura, me fui a vivir a París y ahí hice mi máster. En literaturas comparadas también. Ok. Interesante. Y dime, ¿encontraste algún tipo de... A veces los padres esperan que los hijos estudien carreras tecnificadas, que tengan que ver con el dinero. El sueño de un padre en Perú, por ejemplo, es que el hijo sea abogado. Mi papá quería que yo sea abogado, médico, ingeniero. Es lo que se espera de los hijos, ¿no? Y cuando uno se va por el lado de las letras, de las humanidades, ¿qué es eso? Es una reacción un poco extraña. En mi caso, toda mi familia, ¿de qué vas a vivir, no? Sí, las humanidades son un lujo, ¿no? Y mi familia también sucedió eso. Mis padres son primera generación universitaria, mis abuelos son, digamos, apenas llegaron a terminar la primaria, en el caso de mis abuelos maternos. Entonces, había en mi familia una expectativa de que yo siguiera una carrera que me gustara, pero siempre hubo como muchos estímulos en mi casa para que yo me dedicara a la tecnología, que era algo que me gustaba mucho. Y de hecho el bachillerato en España que hice fue bachillerato tecnológico. Y durante mucho tiempo estuve como luchando internamente sobre qué hacer, si dedicarme al lujo o no. Y al finalmente digamos que terminó pesando esa ¿Quién influyó? Pasión. ¿Quién influyó para decir, sabes qué, Fabricio? Haz lo que tienes que hacer, haz lo que... Bueno, después de terminar el secundario y darme cuenta que no, digamos, que no me quería dedicar a ser un ingeniero, me di cuenta que me gustaba demasiado leer y escribir como para no dedicarme a eso, y entonces que iba a hacer lo posible para trabajar y vivir de eso en algún momento. Y creo que en gran medida el hecho de haberme mudado en plena adolescencia a España, eso influyó en gran medida a que quisiera dedicarme a las letras, porque ahí tuve como un gran, digamos, una gran transformación personal, y lo veo muy conectado, digamos, uno con el otro, ¿no?
Sí. Una voluntad de recuperar, o de conservar, más que recuperar, una identidad, o cosas que, bueno, que debido a una mudanza en ese momento de la vida de uno va perdiendo, ¿no? Sí. ¿Y recuerdas un poco la relación que tenías cuando eras niño con los libros? ¿La relación con los libros? ¿Habían libros en tu casa? No había muchos libros en mi casa y tampoco recuerdo ser un gran lector de libros cuando era un niño. Sí recuerdo ser un gran lector de cómics y de revistas. Sí, lo mismo yo. Sí, yo entro a la literatura, digamos, ¿no? Por los cómics. Sí, recuerdo que mi madre siempre me llamaba la atención que apagara la luz del velador porque me quedaba hasta las 2 de la mañana leyendo los fines de semana sobre todo. Lo mismo. ¿Qué leías? ¿Te acuerdas de algo? Sí, leía muchos, como dicen en Brasil, gibis, cómics brasileños. Brasileños, sí, producen mucho. Sí, no eran en absoluto literarios, ni mucho menos, eran gibis para niños, cómics para niños. Sí, de aventuras y tal. Sí, de aventuras. Luego cuando medida que fui creciendo, me fui volviendo como un lector aburrido que ya no lee cómics. Pero a los 16 años es cuando creo que, a raíz de la mudanza a España, es cuando creo que empecé a ser un lector de literatura. Y fue todo a raíz de empezar a leer a Borges. ¿A Borges? O sea, descubriste a Borges en España. Sí. Sí. Es sorprendente, a mí me sorprende mucho la gran influencia que tiene Borges. El nombre de Borges está por todos lados. Es un escritor súper conocido por todos lados. Por ejemplo, yo cuando vine a vivir aquí me fui a North Vancouver, y en North Vancouver, al lado de la biblioteca, ahí está una frase de Borges, Jorge Luis Borges, ¿no? Cuando fui a hacer el máster en España, en la Autónoma de Madrid, entonces entras a la Facultad de Letras y sale una frase de Borges. Es como que Borges está muy presente a pesar de que no ha ganado el Nobel, ¿no? Sí, ¿no? Sí, es seguramente el escritor más importante de la historia de Argentina y es una novedad, esto digamos un lugar común. Para mí tiene, digamos, la influencia similar a la que tuvo Dante Alighieri en la Edad Media en Italia o Shakespeare en el Renacimiento inglés. Y eso lo reconocen los autores del boom. Sí. Lo reconocen, ¿no? Cómo es que Mario Vargas Llosa cuenta una anécdota. Cuando él era joven y estaban escribiendo y había sacado ya sus principales novelas, invitaron a un viejecito que hablaba correctamente el francés y hablaba a los franceses, nada menos, les hablaba pues del medioevo, les hablaba de literatura oriental, hablaba de Shakespeare, hablaba de Baudelaire en un francés muy correcto, muy despacio, y estaba ahí todos los escritores más importantes de esa época escuchándolo. Era un hombre interesantísimo, ¿no? Y como dices, probablemente es muy influyente, ¿no? Como un Dante Alighieri, probablemente, ¿no? Sí. Sí, sí, a mí fue, digamos, la lectura de ficciones. ¿A los cuántos años? Porque a los 16 años. Ficciones es complicado. Sí, yo cuando, sí, evidentemente al leerlo a 16 años no entendía, creo que prácticamente nada. Yo tuve una profesora muy buena que me marcó mucho, me influyó mucho, una profesora de inglés, se llama Cristina, y gracias a Cristina empecé, estando ya en España, escribiéndome muchos correos electrónicos con ella, empecé a leer a Borges y empecé a tratar de entenderlo. No entendía prácticamente nada, pero el hecho de no entenderlo, el desafío de querer entenderlo y el desafío de descubrir, porque Borges es literatura argentina, pero paradójicamente al mismo tiempo es una ventana al mundo, ¿no? Y fue, digamos, lo que me motivó a estudiar literatura por eso, porque la voluntad de querer entender de todo lo que estaba hablando ese hombre, negociando con un poco entre la frustración de no entenderlo y el entusiasmo por querer saber de qué hablaba, a raíz de eso fue lo que, digamos, a raíz de eso fue que me convertí en un lector, ¿no? Sí. Estaba recordando un poco a Funes el Memorioso. Es fantástico sí. Las cosas que él imagina y él crea, ¿no? Sí, y la idea de que la memoria absoluta puede ser algo pesadillesco, ¿no? Sí, claro. Valoramos mucho el recuerdo y no valoramos el olvido a veces, ¿no? Sí, sí. Se me ha ido algo iba a decir sobre Borges.
Pero en todo caso, ¿qué opinas o qué es lo que sabes? ¿Qué se opina acerca de sus comentarios políticos? Bueno, yo creo que actualmente hay, digamos, se relajó mucho la gente con respecto a eso. Tengo amigos que, digamos, eran hijos de miembros del Partido Comunista Argentino que no leyeron a Borges hasta bien entrados sus 30 años, porque en la casa es una mala palabra hablar de Borges. Sí. Eso creo que está cambiando ahora también. Ya hace más de 30 años que Borges falleció, entonces su incidencia en la vida política argentina ya Sí. Se diluye y digamos se lo valora como un gran escritor nacional, y me parece que estamos digamos en otro momento ya en ese sentido, ¿no? Sí, y aparte él decía que no deberían tomar en cuenta sus posiciones políticas. Sí, él decía eso, pero al mismo tiempo era un escritor muy político, creo yo. Sí, él decía eso porque muchas veces tenía comentarios que él sabía que estaban fuera de lugar, que eran comentarios superficiales. También tuvo actos que no fueron tan superficiales, como por ejemplo cuando fue a recibir un premio en Chile cuando Pinochet gobernaba. Yo creo que su ficción es muy política. Lo que pasa es que no es, digamos, yo creo que él era muy comprometido políticamente con su clase y con sus ideas. Lo que pasa es que no son las ideas de la mayor parte de las instituciones literarias, no son las ideas de muchos de sus lectores. Y entonces eso nos molesta, ¿no? Nos molesta porque tenemos la necesidad de estar de acuerdo con los artistas que nos gustan, tenemos la necesidad de comulgar ideológicamente con los escritores que admiramos, y creo que es un error eso. Creo que es importante valorar el disenso y bueno, respetar que él escribía para, digamos, él estaba comprometido con su clase, pero además escribía muchas cosas más allá además, a pesar de ser un escritor muy político, escribió muchas cosas más, ¿no?, que exceden las coyunturas políticas. Entonces, definitivamente. Es una pena perderse, digamos, un autor como Borges. Algo muy parecido sucede con Vargas Llosa, que es muy típico decir, Vargas Llosa me gustan sus libros, ¿no? O sea, como enseguida hay que salir a justificar que no estamos de acuerdo con lo que él piensa, ¿no? Sí, sobre todo desde las posiciones de izquierda. Sí, ¿no? Desde las posiciones de izquierda. Vargas Llosa no leo ese libro, ¿no? Bueno, sí. Aparte que Borges era muy juguetón, juguetón, era irreverente a veces. Recuerdo que una vez le preguntaron en Madrid, me parece, qué opinaba de la literatura española de ese momento. ¿Existe la literatura española? Era muy irónico. Era irónico, ¿no? Sí. Se me vino a la cabeza el término atrición. ¿Atrición? El término lingüístico, sí, el que te hablaba antes, que es un proceso de destrucción que cuando se oxida el uso de una lengua cuando uno no la utiliza, ¿no? Yeah. ¿Y dónde aprendiste el francés? Bueno, como te decía antes, viví en París un año. Después de haber terminado la licenciatura en Barcelona, era muy focalizada en pensamiento francés de la década de los 60, de los 70. Quise ir a estudiar a donde se había estado, digamos, produciendo todo ese pensamiento, y bueno, fui a hacer un máster en la Universidad de París 7. Sí. Y sabía muy poquito francés, así que aprendí más que nada viviendo allá. Trabajaba los fines de semana de noche en un hotel como recepcionista y iba a la universidad entre semana. Sí. Y bueno, y aprendí ahí. ¿Te gustó tu experiencia en París? ¿Estuviste en París? Sí, me gustó y me disgustó. Cuando terminé mi licenciatura, pasé durante unos cuantos años con una lucha personal de poder vivir con trabajo calificado, de poder dedicarme a la docencia o poder dedicarme a cualquiera de las cosas que ofrece, las poquitas cosas que ofrece el mundo de las humanidades, y tenía las expectativas, tenía la esperanza de cuando llegara a París poder dedicarme a eso, y el hecho de no haber podido, el hecho de haberme tenido que dedicar al enfoque que me dedicaba en Barcelona, fue un poco frustrante. Es muy complicado entrar al mundo académico. Es muy complicado, sí. En Barcelona prácticamente trabajé de todo,
pero de lo único que podía mantenerme y poder pagar un alquiler era el turismo, digamos. Llegué a trabajar como periodista, como traductor, como intérprete, como editor. Llegué a trabajar como profesor particular y ninguna de todas esas opciones eran suficientemente sostenibles como lo era el turismo. Y un poco por esa razón intenté buscar un programa de doctorado fuera de Barcelona, fuera de España. Tengo compañeros que lograron insertarse y quedarse en Barcelona, pero con muchísima precariedad laboral. Ese es un poco el gran problema que tiene las humanidades, ¿no? A nivel mundial. Sí. O sea, está unido a la precariedad, digamos, ¿no? Sí, en España no es algo exclusivo de las humanidades, es algo muy extendido en el mercado laboral. Yo me podía dedicar al turismo, pero también veía muchísima precariedad. Y bueno, afortunadamente aquí hay más opciones en Norteamérica. Es difícil también, no hay opciones para todo el mundo, por supuesto, sí, pero el otro día hablábamos de la posibilidad de que uno a veces tiene que construir su propia fuente de trabajo, ¿no? O ver instituciones alternativas como las ONGs, ¿no? En museos o lo que fuere, no necesariamente ser profesor. Exacto, y eso hoy en día también en Barcelona es muy muy difícil. Sí. Sobre todo si uno es extranjero y si uno no tiene, digamos, la vida doméstica solucionada, ¿no? Si uno tiene que pagarse un alquiler, si uno tiene que mantenerse por sí mismo, es muy difícil no solo para dedicarse a ser docente universitario. O sea, si uno quiere ser docente en instituciones secundarias y enseñar español, es muy complicado hoy en día en Cataluña, muy complicado. Sí. ¿Y fue difícil tu integración? Por ejemplo, pues para un latinoamericano, argentino en España es distinto para un peruano en España. Sí, no, la verdad que no me costó y tengo muy buenos amigos catalanes, me integré mucho a la sociedad catalana y fue una muy linda experiencia. Y es verdad que es muy distinta a la de otros latinoamericanos, básicamente por el hecho de que somos blancos. Yo recuerdo en el penúltimo mundial cuando España ganó y luego después hizo una gira, ¿no? Y fue a Argentina, o creo que fue... Sí. No sé si fue en Argentina, sí. Y Argentina le dio una paseada, le metió no sé como cuántos goles. Fue en Argentina, o sea, lo humilló, ¿no? Y recuerdo muy bien un reportaje, yo vivía en España, en Madrid, recuerdo un reportaje que decía, pero ¿por qué nos vamos a molestar si ellos son los nuestros? Si nosotros somos ellos y ellos somos nosotros, somos lo mismo. Sí, pero tenemos una relación muy conflictiva con los españoles, muy conflictiva. De amor-odio y de estar comparándonos todo el tiempo. Ah, sí. Una de las cosas que me molestaba muchísimo en los años de la crisis en España es que había cierto tono revanchista en Argentina de parte de gente que disfrutaba con que hubiera una crisis en España, porque durante los años 90, cuando Argentina padeció una crisis, sobre todo al final de la década, había como cierta sensación de que en gran medida esa crisis se debía a las multinacionales españolas, ¿no? Y había como cierto tono revanchista hace 5 años, 4 años más o menos, de algunos argentinos, como ahora les toca a ustedes, y me entristecía mucho eso porque las multinacionales españolas no sufrieron la crisis, digamos, los que más sufrimos la crisis éramos los inmigrantes en España y los españoles trabajadores, es decir, gente que poco se habrá beneficiado con que multinacionales españolas hayan ido en los años 90 a Argentina a hacer negocios. Pero justo también coincidió esta crisis con el asunto de Repsol, ¿te acuerdas? Cuando Cristina decidió, pues... Sí, pero no hablo tanto de eso, no me refiero tanto a eso, sino a cierto tono, no hablaba tampoco de la clase política, hablo más de la gente, ¿no? Hablo de comentarios que veía pasar, de cierto revanchismo y cierto triunfalismo además, que bueno, hay como esta relación, ¿no? De comparación constante con España, de estar midiéndonos todo el tiempo, por lo que decís, porque tenemos muchos vínculos cercanos y comunes. Sí. Tú tienes
abuelos italianos, me parece. Sí, tengo abuelos italianos. Mi abuela italiana, mi abuelo falleció hace muchos años, yo nunca lo llegué a conocer. ¿Hablas italiano? Sí, es digamos una lengua de la familia. Yo oí hablar italiano desde chiquito. De hecho, me acuerdo una anécdota divertida. Español. Sí, una anécdota divertida es que cuando mi abuela y mi papá y sus hermanos, los hermanos de mi abuela, querían comentar algo que nosotros no se suponía que teníamos que entender, los menores, digo, lo decían en calabrés, para que no entendiéramos, porque el italiano era una lengua que entendíamos ya, ¿no? Así que sí lo hablo, y además fui muchas veces a Italia cuando viví en España. ¿A Calabria fuiste? Sí, a Calabria. En Calabria hicimos los papeles con mi familia, o sea que pasamos un tiempo allá, y iba muy a menudo porque tengo amigos, tengo familia, y es algo muy cercano para mí, sí. Ya. Calabria me suena, la he escuchado por la película esta de la que es muy famosa, El Padrino. Sí, en Sicilia. En Sicilia, sí. La Curva del Padrino, sí. Sí. ¿Y cómo ha sido la relación con la música? Porque tú eres músico. Sí, bueno, no sé si me animaría a decir soy músico. Bueno, pero sí, me gusta mucho la música, soy muy melómano. Y de chiquito aprendí a tocar la guitarra, y en mi casa siempre se escuchó mucha música. Mi papá es muy melómano también, mi mamá también. ¿Qué música, por ejemplo, te trae a la niñez? A mí a la niñez me reporta la niñez, por ejemplo, Leo Dan. Leo Dan, porque era muy famoso. Ajá. Y muy naif, no sé, de un amor muy inocente de esos tiempos. Es muy simpático cuando a veces lo escucho, pero me remonta a mi niñez, a mi papá. Ajá. Sí, a mí tal vez la música brasilera es lo que más llevo adentro y lo que más me remonta a mi niñez y a mi adolescencia también. En mi casa siempre se escuchó mucha música brasilera, y es lo que más también me gusta tocar como guitarrista, y es lo que más me gusta. So I need to lock the... Bueno, no pasa nada, ya está, ¿no? Sí. ¿Querés cerrar acá o querés...? No, lo cerramos, lo tenemos que cerrar de todas maneras. Can it be just 2 more minutes? For me? Just 2 more minutes? No, yeah, you can sit on the other side, so you can sit whatever you want. Yeah, there's only 2 seats in here. Okay, you can sit. But take out that. You need one? Yeah, I need to step. Vamos a cerrar esto. Va a quedar un poco feo si no cerramos. Sí, todavía no dice que... It's okay, you can see whatever you want, just on the opposite side. Yeah. Yeah. My twin can go through then. Yeah, just sit here. Okay. Yeah. And it's chair in here. Yeah, that's okay. Yeah, you can see whatever you want. Very well. Yeah. Very nice, Yeah, nice. Bueno, Fabricio, finalmente, ¿cómo te ves en el futuro? ¿Haciendo qué? Bueno, mi deseo es convertirme en un profesor universitario, yo también he doctorado, y para trabajar como profesor completo. Claro, estamos hablando de la música, queda pendiente a una conversación con tal vez un par de canciones. Ok, la próxima la hacemos así. ¿Un libro que me recomiendas? De los últimos que leí, me gustó muchísimo, La vida entera de David Grohl. La vida entera de David Grohl. Es un escritor israelí, ¿no? ¿Israelí? Sí, novelista israelí. ¿Sobre qué? Es la historia de una mujer cuyo hijo va al frente a la guerra del Líbano en el año 2006, y es un viaje que ella hace con un viejo amor que tiene por Israel, y bueno, es un libro ¿Y una película? el clan de Trapero. ¿Sí? Pablo Trapero. A mí me gusta mucho. Ok. Bueno, Fabricio, un gusto y queda pendiente una nueva conversación. Muy bien, cuando quieras. Vale.